Vamos a estudiar, hermanos, la palabra de nuestro Dios en esta tarde y el título de nuestro estudio, hermanos, lo tomé de una cita bíblica que vamos a estudiar, ¿verdad? Que lleva por nombre la oración del justo puede mucho. ¿Sí se recuerdan de dónde están esas frases de la oración del justo puede mucho? ¿Quién lo dice? Pablo, Pedro, Juan. Sí, bueno, un poco cercas, pero no. Es el apóstol Santiago. Sí. Santiago, hermanos, escribió esta carta. Dicen por ahí el tocayo, ¿verdad? En Santiago, hermanos, está esa frase que dijo él acerca de la oración, ¿verdad? Y pues vamos a hablar, ya que como se comentaba, hermanos, en la clase de la sociedad varonil, en la clase de la escuela sabática de esta mañana, hermanos, y mayormente en estos últimos tiempos en que estamos viviendo, la oración, hermanos, es tan indispensable en la vida del cristiano. Hay un canto o una canción espiritual de un artista, si ustedes han escuchado quizás, donde dice así, este artista cristiano dice: el poder del cristiano está ¿en dónde? En la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. Así que sí, hermanos, allí está el poder del cristiano en la oración, y en realidad, hermanos, es la medicina para todos nuestros males, tanto físicos como espirituales y morales, hermanos, ¿verdad? Y con esto no quiero decir, hermanos, que las demás cosas no sean necesarias, como el hecho de ir con un médico, con el hecho de ir con un psicólogo, ¿verdad? Con un médico naturista, con un consultor de negocios. No estoy diciendo que no sea necesario, ¿verdad? O que no lo hagamos. Todo es necesario, hermanos, pero va por delante, hermanos, nuestro Dios, que hace posible todas las cosas. Sí, hermanos, así sea el mejor médico, el mejor consultor. Alguien, mi hermano que dio la clase, decía, ¿verdad? Podemos ir con el mejor psicólogo, pero, hermanos, si no tenemos nuestra fe en Cristo Jesús, pues, por decirlo así, entonces no estamos bien del todo, porque estamos poniendo nuestra fe en un hombre. Para la persona común en general hay razón, ¿verdad? Pero para un hijo de Dios siempre debe tener en su mente de decir: gracias a Dios tuve la oportunidad, ¿verdad?, de ver un psicólogo y Dios me ha ayudado en mi familia, ¿verdad? Gracias a Dios tuve la oportunidad de ver a un médico que tiene experiencia y tiene buenos conocimientos, y gracias a Dios me ha dado la medicina y he sanado. ¿Gracias a quién? A Dios, hermanos. Entonces, el cristiano, el hijo de Dios, siempre debe de dar gracias a Dios, porque aunque es cierto que el médico, hermanos, tiene el conocimiento, ¿por quién tiene el conocimiento? Por Dios. ¿Se recuerdan que hasta Pilatos, cuando tenía a Jesús en su poder, le decía: a ver, Jesús, tú contéstame, mira cuántas acusaciones hay en contra tuya? Y bueno, pues responde por lo menos a una de ellas. Y él, hermano, se quedaba callado. Y le decía: bueno, es que no respondes, ¿no ves que estás bajo mi poder? Yo tengo el poder de soltarte, de dejarte en libertad, o de dejarte que estos te condenen, y a mí no me respondes. ¿Y qué le dijo Jesús? Ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuere dado de lo alto. ¿Sí nos damos cuenta, hermanos? Que es Dios quien permite, hermanos, el poder de los reyes, de los poderosos, del mejor médico, del mejor psicólogo, de la mejor medicina. Es nuestro Dios, ¿sí? Entonces, pero no se vaya a malinterpretar que digan: no, es el hermano Marcos dice que no vayamos con el psicólogo, con el médico. No, hermanos, vayamos,
Pero sí, primero, con la fe y confianza ¿en quién? En Dios, hermanos, porque en Dios está la medicina, pero a través de la oración, ¿verdad? Orando. Entonces, hermanos, pues así lo dice el apóstol Santiago. ¿Qué les parece si me acompañan a leer? Santiago capítulo 5, versículo 13 al versículo 16. Si lo encuentran, les invito a que nos pongamos de pie para que me acompañen a leer estos versículos de la palabra de nuestro Dios. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 16. Bien, demos lectura en el nombre de Cristo, y a la letra dice: ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante salmos. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará a lo enfermo, y el Señor lo levantará. Y si estuviere en pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras faltas unos a otros, y rogad los unos por los otros para que seáis sanos. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Amén. Pueden sentarse, muchas gracias. Entonces, hermanos, la oración del justo, ¿verdad? Dice, puede mucho. Nada más que, hermanos, posiblemente alguien puede decir, hermano, como que le hizo falta otra frase más para que se completara, ¿verdad? Y dice, la oración del justo, ¿qué más? Obrando eficazmente, puede mucho. Entonces son las dos cosas que van de la mano. Una oración eficaz debe de ser. Pero también dice la oración del justo. Obrando eficazmente puede mucho. Entonces necesitamos saber, para que la oración, hermanos, lleve la eficacia, debemos de saber en qué consiste esa eficacia y qué quiere decir justo, para que nosotros, hermanos, con la confianza podamos decir, el Señor me va a conceder esta petición, ¿verdad? Porque, hermanos, como que entendemos a través de esta lectura que son como, podríamos decirlo así, a lo mejor requisitos o a lo mejor sustancias indispensables para que la oración sea eficaz. Sí, por ejemplo, se recuerdan que en la clase se decía, maridos, no seáis desapacibles con sus esposas, amen a sus esposas, trátenlas como un vaso frágil, ¿verdad? Porque ellas también son herederas del reino, para que vuestras oraciones, ¿qué cosa? De manera que si nosotros como esposos, hermanos, maltratamos a nuestra compañera, hermanos, ¿verdad? Y entonces la hacemos sentir mal y después venimos, Señor, pues vengo a pedirte que me ayudes y bendice y dale entendimiento a esta esposa que no entiende todavía, ¿verdad? Y quiero que le des entendimiento para que entienda que está mal. ¿Me escuchará, hermanos, el Señor? ¿Verdad? Si ya maltraté a mi compañera, dice la Escritura, dice el apóstol Pedro, no, tus oraciones son impedidas porque en vez de que hayas tratado, ¿verdad?, con delicadeza a tu esposa, la has tratado con dureza. Entonces tu oración no va a llegar a la presencia de Dios. Entonces, ¿hay impedimentos, hermanos, para que la oración llegue a la presencia de Dios? Sí. Entonces debemos de entender cuáles son esos impedimentos, de la manera que el Señor no le agradan las oraciones. Y así oremos, decía mi hermano, ¿verdad, Arnulfo? Así oremos y oremos y oremos, pero si no va de acuerdo a la voluntad del Señor, hermanos, pues nuestra oración es vana, ¿verdad? Y entonces, hermanos, pues no va a llevar el efecto que nosotros queremos o deseamos. Entonces sí es importante saber, hermanos, cómo debe de ir la oración para que la oración sea efectiva y cómo no debe de ir la oración, porque de no saberlo, entonces pues de nada vale o sirve que estemos orando y orando. De hecho de que debemos de orar,
¿verdad? Porque también es una recomendación de parte de nuestro Dios. Dice el apóstol San Pablo, orad cada 8 días. Orad cada vez que te acuerdes, como dice el apóstol Pablo, orad, ¿qué? Sin cesar. ¿Sí? Cuando dice sin cesar no hay límite de tiempo, que digamos que cada 8 días, cada sábado. Orad. Entonces es una recomendación de la palabra del Señor. Pero debemos entonces de aprender a orar para que la oración sea efectiva y podamos enseñar a aquellos también de la manera que puedan tener los buenos resultados, ¿sí? Es como la medicina, ¿verdad? La medicina allí está. Si nosotros seguimos las recomendaciones, llevará su efecto, pero si no llevamos las recomendaciones, no surgirá efecto la medicina. Entonces, pues, hermanos, la oración, por decirlo así, es la medicina para todos nuestros males. Desde luego, es una herramienta, ¿verdad? En conjunto con la lectura de la palabra, en conjunto, hermanos, con la adoración que le debemos a nuestro Dios, va en conjunto. La oración es una herramienta, ¿verdad? Es un poder que Dios nos da para que nosotros, hermanos, podamos nosotros salir triunfantes en este mundo pecaminoso. Dios nos da la oración, porque así dice, para que tengamos poder, ¿verdad? En estos momentos que nosotros estamos viviendo de aflicción, de prueba, de tentación y mayormente, hermanos, de la enfermedad, ¿verdad? Porque de enfermedad, hermanos, todos, nadie está exento, todos estamos expuestos a la enfermedad física y emocional también y espiritual. Por lo tanto, la Biblia dice, hermanos, si está alguno entre vosotros afligido, ¿qué debe de hacer, hermanos? ¿Cómo? Hacer oración, hermanos, ¿verdad? Eso es lo que debemos de hacer. Allí está la enseñanza, orar, pero de una manera efectiva, hermanos, para que el Señor escuche nuestra oración. Entonces, algo importante es, la oración del justo puede mucho. ¿Se acuerdan que si hay algo en nuestra vida, hermanos, que no va de acuerdo a la voluntad del Señor y nosotros no lo sabemos? Debemos nosotros, hermanos, de empezar a meditar y empezarnos, como dice el mismo apóstol Santiago o Juan, empezar a mirarnos en el espejo. Quizás será que hay algo en mi vida que me estorba e impide que la oración sea efectiva. A veces uno mismo se da cuenta y se siente, hermanos, si usted, su espíritu se siente cerca del Señor o si está alejado de Dios. Uno mismo, hermanos, siente esa relación delante de nuestro Dios, ¿verdad? Es importante examinarse. Por eso dice el apóstol San Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis, ¿qué? En fe. Entonces uno mismo debe tener un autoexaminio a uno mismo. Ahora, entonces, hermanos, ¿qué significa? Primeramente vamos a entender, la oración del justo puede mucho. ¿Cómo nos consideramos delante de nuestro Dios? ¿Justos, medios justos o injustos? Bueno, esto es personal, ¿verdad? Porque si no me siento justo delante de Dios, pues entonces mi oración no va a ser escuchada, porque aquí dice, la oración del justo puede, ¿qué? Mucho. ¿Y la oración del injusto? ¿Cuánto puede? Pues no puede mucho, ¿verdad? Pero entonces sí hay cosas que pueden impedir, hermanos, que la oración llegue delante de la presencia de Dios, sí. Por ejemplo, hay otro versículo que dice así, en Proverbios, me parece, dice así, creo que es el 28, versículo 9, si no mal recuerdo, dice, el que aparta su oído para no oír la ley, ¿se recuerdan que sigue diciendo la frase? Su oración es abominable. Fijémonos que no tan solamente dice que el Señor no lo va a escuchar, dice, es abominable delante de Dios. Entonces, hermanos, ¿por qué? Porque no quiere oír de la ley de Dios, no quiere oír el consejo, dice, no, yo no quiero oír Dice, pues, aunque ores al Señor, dice, tu oración es abominable. Entonces, hermanos, pero hay otro versículo que dice la Escritura que el Señor está atento a las oraciones, ¿de quién? De los justos. ¿Se recuerdan? Porque en cierta ocasión, cuando el Señor Jesús sanó a un ciego de nacimiento, y este ciego le preguntaron los que le juzgaban y le preguntaron, ¿tú qué dices del que te sanó? Bueno, eso dices tú, pues. Dice, sí. Dice, bueno, yo creo que es un profeta.
No, dicen, ese no es un profeta, dice, porque ese viola el sábado y quebranta la ley, dice, es un hombre pecador, dice, da gloria a Dios, dice, pero él es un hombre pecador. Dice, si es pecador yo no lo sé. Lo que sí sé es que yo estaba ciego, pero él me abrió los ojos. Y sabemos que dice la palabra de Dios que Dios no oye ¿a quién? A los pecadores, pero si alguno es justo, ¿a este qué? A este oye. Sí, entonces, hermanos, ¿qué significa ser justo? Bueno, hay un versículo que quiero que veamos en Hechos, no está en San Lucas, hermanos. ¿Qué significa ser justo, hermanos? Justo en Lucas capítulo 1 vemos a unos personajes, a un matrimonio, hermanos, que la Escritura los llama justos. ¿Por qué, hermanos, los llama justos? Dice así, San Lucas capítulo 1, versículo 5, dice así: hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la suerte de Abías, y su mujer de las hijas de Aarón, llamada Elisabet. Y eran ambos, ¿cómo delante de Dios? Justos delante de Dios. ¿Qué significa ser justos delante de Dios? Sigue diciendo, andando sin reprensión en todos los mandamientos y estatutos del Señor. Entonces, ¿a quién se refiere cuando alguien dice tú eres justo? ¿Por qué es justo, hermanos? Porque anda guardando, ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y los estatutos del Señor. Entonces, aquel que es fiel a los mandamientos de Dios, ¿cómo lo declara nuestro Dios? Justo, hermanos. ¿Cómo fue declarado Noé? Justo, dice, justo fue Noé en sus generaciones, varón perfecto. ¿Por qué era justo, hermanos? Porque él obedecía, hermanos, los mandamientos de Dios. ¿Cómo fue declarado, hermanos, el siervo Job delante de Dios? Justo. Y hasta le dijo a Satán, dice, ¿no has considerado a mi siervo Job, que es justo y es recto y perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal? Y entonces Satanás fue hermanos, a probarlo, porque le daba envidia que un ser humano, hermanos, se podía sujetar a la ley de Dios, lo cual, hermanos, Satanás no se pudo sujetar a la ley de Dios, a la voluntad de Dios, y quiso, hermanos, arruinarlo, ¿verdad? Pero vemos que el Señor lo declaró justo porque era recto y temeroso y apartado del mal. El mismo profeta Daniel, hermanos, el profeta Ezequiel también lo menciona como justo al profeta Daniel. Hoy, en verdad, en la sociedad varonil se hablaba también del profeta Daniel, hermanos. El profeta Ezequiel también lo declara justo. ¿A quién? A Noé, a Daniel y a Job. Y dice el profeta Ezequiel, en Ezequiel 14:14, dice, si estos tres hombres varones estuvieran en medio de Jerusalén, y yo mandare pestilencia y mi espada, dice, y aunque estos tres varones estuvieran en medio de Jerusalén, dice, ellos librarán su alma solos, y no librarán la alma de los demás, ni el de su hijo ni el de su hija. Por su justicia vivirán. Por eso es que la Biblia dice, el justo por su fe vivirá. Entonces es importante, hermanos, buscar la justicia de Dios. Sí, hermanos, para que las oraciones delante de nuestro Dios no sean impedidas y sean agradables, ¿verdad? Como un perfume delante de nuestro Dios. En vez de que sea abominable, que sea agradable delante de Dios. Pero pues para eso tenemos que acercarnos a Dios, practicar las cosas que a Dios le agradan, hermanos. También hace unos 15 días en la ciudad varonil estudiábamos, hermanos, un personaje que se llamaba Ezechías, un rey, hermanos, que dice que cayó enfermo de muerte, ¿verdad? Cayó enfermo de muerte, y dice, hermanos, que llega el profeta Isaías y le dice, ¿sabes qué, rey? Así ha dicho el Señor Jehová, dispón de tu casa, dice, ordena tu casa, porque vas a morir y no vas a vivir. Y entonces, hermanos, Ezechías se puso triste a esta noticia. ¿Quién no, hermanos? Todos como seres humanos nos dan una noticia, hermanos, fuerte, el médico, que tenemos cáncer, un tumor,
ya nos ponemos tristes porque somos carne, ¿verdad? Y este rey también se puso triste. Pero él, hermanos, cuando escuchó la noticia, voltea su rostro a la pared y empieza a orar. Y empieza a decirle: Señor, acuérdate de mí, ¿verdad? Que he andado con rectitud. Y empieza, hermanos, a decir las cosas positivas que él había hecho. Hacerle memoria al Señor. Dice: acuérdate que he hecho las cosas que a ti te agradan. Y al voltear su rostro a la pared lloró, ¿verdad? Entonces, hermanos, él se humilló delante de Dios. Y el profeta Isaías ya iba para afuera, hacia afuera. Y antes de que, hermanos, diera el paso afuera, fijémonos cómo trabaja el Señor. Inmediatamente el Señor le dice a Isaías: regrésate y ve y dile esto a mi siervo. Y le dice: oye, Ezechías, dice, antes de que saliera, dice, el Señor me habló y me dijo esto: he visto tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí yo te sano al tercer día y te voy a añadir a tus días, ¿cuántos años más? 15 años más. ¿Se habrá alegrado Ezechías? Sí, le dio tiempo, hermanos. Ay, Señor, muchas gracias. Pero fijémonos cómo se ganó, hermanos, nuevamente la gracia del Señor nuestro Dios. ¿Cómo se la ganó, hermanos? En la oración, hermanos. Pero él empezó a decir: Señor, haz memoria que he hecho cosas que a ti te agradan, he andado en rectitud. Y el Señor, hermanos, escuchó su oración. ¿Por qué? Porque la miró positiva y dice: tiene razón mi siervo. Entonces nos damos cuenta, hermanos, que debemos de tener esas cualidades también, y la oración debe de ser efectiva para que el Señor escuche nuestra oración, ¿verdad? Por eso así dice el versículo: la oración del justo, obrando eficazmente, ¿puede qué? Puede mucho, hermanos. Hay poder en la oración. El Señor escucha la oración. Nada más que hay que hacer la oración con los ingredientes que se requieren para que sea, ¿cómo? Efectiva. Exacto, hermanos. Es como la comida, hermanos. Cuando preparamos los alimentos y le echamos ahí el sazón y luego la probamos. ¿Por qué la probamos? Queremos que quede de lo mejor, y más cuando queremos quedar bien, ¿verdad? Con la visita, con el esposo, ¿verdad? Pero si se pasa de sal o no está o no tiene sal, ¿qué decimos? Ay, se va, de todas maneras es para mi esposo. No, tratamos, hermanos, de que quede sabrosa, ¿verdad? Para que diga el esposo: qué rico, qué sabroso cocinaste. Así es la oración también. Para que el Señor se agrade de nuestra oración, debemos de poner esos ingredientes para que nuestra oración llegue delante de la presencia de nuestro Dios. ¿Sí? Primero, hermanos, ser fieles a nuestro Dios. La justicia consiste en ser obedientes a los mandamientos de Dios, lo más que se puede, hermanos, ¿verdad? Segundo, hermanos, empezar a ver cuáles son esos ingredientes, en qué consiste esa efectividad. Vamos a leerlo. Nuevamente, con paciencia, hermanos. Hay unos cuantos ingredientes, no quiero decir que sean los únicos, habrá más. Nuevamente, Santiago, vamos a regresar para analizar en qué consisten esos ingredientes o cuáles son. Dice así, nuevamente regresamos, capítulo 5, versículo 14 en adelante. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. 15, como que por ahí va el primer ingrediente. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si estuvieren en pecados, les serán perdonados. Dos cosas, hermanos. Sí, ¿cuál es el primer ingrediente? La fe, hermanos. Entonces, igual, hermanos, igual, así como la medicina, así es la oración. Si oramos al Señor para pedirle, hermanos, que nos sane, confiemos, ¿verdad? Y digamos: Señor, yo tengo fe que tú eres poderoso para sanarme, ¿verdad? Porque tú eres el dador de la vida. La Biblia lo dice: yo
doy la vida y yo tengo el poder de quitarla. Yo hago la herida y yo ¿qué? La curo o la sano. Él. Entonces démosle la gloria a Dios y digamos, tú tienes poder para sanarme, Señor. Yo lo creo. Debemos de tener fe, hermanos. Y debemos de manifestarlo, ¿verdad? Pero si nosotros oramos medio dudando, ay Señor, ojalá pues que me sanes, ya tardé con esta enfermedad, ay, yo ya no sé si creer, al amor del Señor no me escucha. ¿Por qué? Pues que ya le pedí muchas veces, el Señor no me escucha. Yo creo que por eso, hermanos, porque le hace falta el ingrediente de la fe, pero no es el único ingrediente de la fe, hay más ingredientes. Una es la fe. Así como en la comida, a veces le echamos un menjurje, le echamos otro, el pozol, pues échale la cebollita, échale el limón, échale el orégano y échale, no sabemos qué tanta cosa echarle. Así la oración, hermanos, ¿verdad? Uno es la fe, creer, hermanos, que el Señor nos va a escuchar o nos está escuchando. Segundo, ahí mismo, verso 16, ¿cuál es el otro ingrediente? Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos por los otros para que seáis ¿qué cosa? Sanos. Como que está otro ingrediente allí, ¿no vemos otro ingrediente? ¿Cuál es? Sí. Confesaos vuestras faltas unos a otros y rogad los unos a los otros para que seáis sanos. Cuando dice, hermanos, confesaos vuestras faltas, ¿qué quiere decir, hermanos? ¿Que hemos cometido algún pecado? ¿Posiblemente? Pues sí, porque ¿qué son faltas, hermanos? ¿O no cometemos faltas delante de Dios? Bueno, yo que me acuerde, pues no, yo he hecho lo bueno delante, yo pago mis deudas, pago mis biles, yo no le debo nada a nadie. Pues yo siento que no los he ofendido. Hermano, pero acuérdate, bueno, perdón hermano si te ofendí, pero yo no me acuerdo, pero sí te ofendí, perdona. Si no nos acordamos, a lo mejor sí hay algo que, hermanos, hemos cometido falta, hemos cometido pecado, pero no nos acordamos. Y si nos acordamos, no lo reconocemos. Ay, ni que fuera pecado, ni que fuera grave, ¿verdad? Pero fijémonos, hermanos, que a esto de reconocer nuestras faltas, ¿cómo se llamará ese ingrediente? ¿No se llamará de casualidad humildad? ¿No? Vamos a ver una historia que el Señor Jesús, hermanos, mencionó, y a lo mejor esto nos va a ayudar a entender. Lucas capítulo 18, versículo 10. Antes del 10, el 9 también, para ayudarnos a entender mejor. Lucas 18, 9 en adelante. Y dijo también a unos que confiaban de sí como que, ¿como quién? Como justos, y menospreciaban a los otros esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo en pie oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Mas si el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que hería su pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ¿qué? Ensalzado. Es una parábola que dio el Señor Jesús porque aprovechó la ocasión. Dice que había algunos que eran justos o que se creían justos.
Se creían justos, exactamente. Una cosa es ser justo y otra cosa es creerse justo, ¿verdad? El justo nunca va a decir, como dice este personaje, yo oro, yo ayuno, yo doy diezmos, yo esto, yo este otro. Cuando alguien diga eso, se le cayó su justicia, ¿sí o no? Se le cayó su justicia, porque se está justificando a sí mismo. En otras palabras, se está ensalzando, ¿verdad? Y posiblemente tenga razón. Pregunto, ¿es malo orar? ¿Es malo dar los diezmos? ¿Es malo ayunar? No, lo podemos hacer. Lo malo es que uno se ensalce. Yo esto, yo este otro. Pero estando en el templo dice que ese era uno. Y el otro pues era un publicano. Dice que empezó, hermanos, pues a menospreciarlo y decirle, no soy ni aún como este que está dándose golpes en el pecho. Posiblemente, hermanos, sí, en la parábola se daba golpes en el pecho. Pero él, hermanos, dice que se sentía indigno de mirar, de alzar sus ojos al cielo, ¿verdad? Soy indigno. Y decía, tiene razón él. Señor, sé propicio a mí, que soy, ¿qué cosa? Soy pecador. ¿Reconoció su pecado? Sí. ¿Y quién salió justificado, hermanos? El publicano. ¿Por qué? Porque él estaba reconociendo su pecado. Y el otro decía que no tenía pecado. Entonces, por eso Jesús dice que descendió justificado, el publicano, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla, ¿qué cosa? Será exaltado. Entonces, ¿cuál es el otro ingrediente que debe de ir acompañado en la oración? La humildad, hermanos. No tan solamente con fe, porque si decimos, Señor, yo creo que tú tienes el poder de hacerlo y lo vas a hacer, pero por allí tengo guardadito un pecadito, hermanos. Y digo, pero no creo que sea grande, no creo que el Señor lo ofenda, no creo que esto. No, hermanos, saquemos lo que hay en nuestro corazón y, Señor, he pecado y te he ofendido en esto, perdóname. Debe de ir con humildad para que la oración sea, ¿qué? ¿Cómo? Efectiva, eficaz, muy bien, efectiva o eficaz. Entonces, hermanos, debe de ir con humildad y con fe. Estos dos elementos o ingredientes son tan indispensables para que la oración, hermanos, sea escuchada delante de Dios. ¿Y el Señor nos escuchará? Sí, hermanos, los que ya hayan tenido la experiencia de hacerlo de esa manera, van a decir, sí, hermanos, el Señor escucha la oración. A veces nosotros no ponemos atención. Somos un poco descuidados, decimos, no, fíjate que fui a ver un médico, o es bien bueno, yo te lo recomiendo, ¿verdad? Pero no le damos la gloria a Dios, no le damos la gloria a la medicina, perdona, a Dios, sino a la medicina. Es Dios, hermanos, que hace la obra a través de los medios que sean necesarios, porque Dios puede usar al médico, puede usar al psicólogo, puede usar la medicina, pero es Dios el que, hermanos, obra, es Dios. Hay ocasiones en que el médico, hermano, dice, ¿sabes qué? Pues ya hice todo lo que está en mis recursos, ya hice todo, ya no puedo más, ¿verdad? Así que, pero Él no tiene la última palabra. ¿Quién tiene la última palabra? Es Dios, hermanos. Hay que poner nuestra fe y confianza en el Señor con humildad, con fe. Pero hay otro ingrediente, hermanos, que hace falta también y que es importante, ¿verdad? Además de la humildad, además de la fe, ¿qué otro ingrediente, hermanos, será necesario? A lo mejor aquí en Santiago, a lo mejor no lo mencionaba, pero sí existe otro ingrediente que lo vamos a leer ahorita en uno de los versículos. Dice así, miremos. Dice allí mismo, San Lucas capítulo 18, verso 1, allí está. Ustedes me van a ayudar en qué consiste este otro ingrediente, la cual es necesario, además de la fe, además de la humildad. Dice así: y propúsoles también una parábola sobre que es necesario orar siempre y no, ¿qué? No desmayar, ¿sí?
Y diciendo, había un juez en una ciudad, el cual ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Pero él no quiso por algún tiempo, mas después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, todavía porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, porque al fin no venga y me muela. Y dijo el Señor, oí lo que dice el juez injusto, y Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche, aunque sea que, hermanos, longánime acerca de ellos. ¿Qué significa longánime? ¿A qué nos suena? ¿Verdad que a veces tarda, verdad, para que dé respuesta el Señor? Longánime, long, hasta su nombre lo dice en inglés, long. A veces, hermanos, tenemos que esperar a que llegue la respuesta, porque así dice, aunque sea longánime acerca de ellos, como esta viuda que iba y iba, Señor, hazme justicia de mi adversario, y dice, esta mujer, pobrecita, bueno, ¿qué dijo ella? Ya no voy. ¿Qué dijo? No, voy otra vez. Señor, hazme justicia de mi adversario. Y ya, confórmate. Y Señor, pero yo no puedo conformarme. Señor, hazme justicia de mi adversario. Dice, pues ya, para que no me estés enfadando, molestando. Dice, te voy a hacer justicia al fin que no venga y me muela. Dice. Ese es un ejemplo que da el Señor Jesús para decirles, dice, miren este juez injusto, ¿verdad? Que no respetaba, no tenía temor a Dios ni a los hombres, y le hizo justicia. ¿Por qué le hizo justicia, hermanos? Porque esta mujer estaba, ¿qué? Exactamente, pero ¿cómo se llamaría, hermanos? No es un ingrediente allí en la oración. ¿Cómo se llamaría el tercer ingrediente? Perseverancia, hermanos, en la oración. Y es ahí donde a veces nosotros decimos, es que yo a veces creo que el Señor no me oye. El Señor nos escucha, hermanos. Y a lo mejor mezclamos un poco de fe, le ponemos ahí, ¿verdad? Ya le puse fe. ¿Y qué tal la humildad? Sí, ya le confesé todos mis pecados. No quería aceptarlo, pero sí acepté mí. Bueno. ¿Y qué más? No, pues por eso ya dejé de orar, porque pues siento que el Señor no me escucha. Entonces sigue orando, sigue ¿qué cosa? Perseverando. Por alguna razón, el Señor permite, hermanos, que también la respuesta se dilate un poco. ¿Por qué será? Bueno, hay cosas que nosotros no podemos ir más allá. Está dentro de los designios de Dios. Pero yo creo, hermanos, que también el Señor quiere que seamos perseverantes, porque de allí, hermanos, que prueba en sus hijos. ¿Qué cosa, hermanos? ¿Qué probará en sus hijos cuando dice persevera? ¿Qué quiere? Probar, además de la fe, paciencia, hermanos. Paciencia, que seamos pacientes, hermanos. Porque el que no espera se desespera, ¿verdad? Pero el Señor quiere que seamos pacientes, hermanos. La Biblia lo dice. Dice, hermanos, que muchos tienen por tardanza la venida del Hijo de Dios. ¿Cuánto tiempo tiene, hermanos, que dijo el Señor que iba a venir? Dice, no bastará esta generación que el Hijo de Dios no venga o que estas cosas acontezcan. ¿Cuántos años han pasado, hermanos, que dijo que el Señor iba a regresar y no ha regresado? Más de ya 2000 años casi, aproximadamente. ¿Dónde está la venida del Señor? Y el mismo apóstol Pedro dice, vendrán muchos hombres burladores que se burlarán y dirán, ¿dónde está el advenimiento de Jesús? Dice, ¿desde cuándo han dicho que ya va a venir y no ha venido? Pero dice la Biblia, hermanos, el mismo apóstol Pedro contesta, no es que Dios, hermanos, no quiera venir. Le decía uno de mis hermanos, si para nosotros, hermanos, han pasado 2000 años, para Dios, ¿cuántos años han pasado? 2 días. Dice que delante de Dios un día o 1000 años es como Para Dios, hermanos, no existe el tiempo. Aunque para nosotros hayan pasado 2000 años, para Dios apenas 2 días han pasado. Entonces, hermanos, en realidad delante de Dios no ha pasado mucho tiempo. Para nosotros sí.
Pero dice la Biblia, dice el mismo apóstol Pedro, que nuestro Dios es paciente, porque Dios no quiere que ninguno ¿qué? Perezca, hermanos. Por eso es que a veces vemos que la maldad, hermanos, dice la Biblia, se multiplica, ¿verdad? Se multiplica. Y el Señor hace juicio, pero a veces, hermanos, que la maldad del malo, del pecador, se multiplica. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios quiere darle una oportunidad de que conozca el Evangelio, de que se arrepienta de su pecado, porque Dios no quiere que el pecador muera. Dios quiere que todos sean salvos. Bueno, salió todo esto por la paciencia que tiene nuestro Dios. Así también, hermanos, en la oración el Señor quiere que seamos pacientes. Él prueba nuestra paciencia, nuestra perseverancia, hermanos. No dejemos de orar al Señor. El Señor sí nos escucha, Él sí nos oye, nada más que es paciente, y Dios sabe el momento de tiempo en que, hermanos, va a darnos la respuesta. Pero son ingredientes que el Señor, hermanos, quiere que nosotros mezclemos en la oración. No nada más orar por orar, ¿verdad? Como a veces, no sé, hermanos, si será cierto, decía un hermano, ore por los alimentos. Decía, sí, hermano, pero así, dice, porque ya tengo mucha hambre, ¿verdad? Y otro, Señor, bendice, ya me voy a dormir, y ya nos dormimos, y todo mecánico, hermanos. Oramos de mala gana, ya cansados, se nos olvida orar, hermanos. Entonces, ¿qué tan buenos somos en la oración? ¿Nos gusta orar, hermanos? ¿Cómo quiere el Señor que oremos delante de Él, hermanos? Desganados, cansados, cuando nos acordamos. Sí, hermanos, ¿le gustará al Señor escuchar esas oraciones de sus hijos? No, hermanos. Hablábamos de que el profeta Daniel, que cuando, hermanos, lo querían perjudicar porque él era justo delante de Dios, dice que era justo, hermano. Dice, pero ¿en qué le vamos a encontrar una falla? Dice, si él es recto, es justo, él entrega las cuentas claras. Dice, pues solamente en su ley. Y en su ley nosotros lo hemos visto que hace muchas oraciones, y solamente ahí le vamos a caer. Dice, bueno, pues ahí entonces. Y ahí empiezan a hacer el edicto, dice, cualquier hombre que ore a otro Dios que no sea el Dios del rey, dice, que sea echado en el foso de los leones. Y entonces, en un plazo de 30 días, ¿verdad? Que así está la clase de la escuela de los varones. Dice, le dieron 30 días para que el que lo haga se arrepienta de lo que está haciendo y no ore a su Dios, sino solamente al Dios del rey. Dice que Daniel, hermanos, tenía 30 días para que él se retractara y dijera, bueno, entonces, pues mejor yo me voy a escondidas, nada más me voy a esconder para que no me vean. Pudo haber dicho eso. O cuando ya venga el inspector, no hago mi oración, porque saben a qué hora son. Pero él no hizo eso. Dice que él, dice, bueno, ni modos, ya está el edicto, ¿qué quieren que haga? Abre sus ventanas y las abre, y se arrodilla delante de Dios y empieza a orar. ¿Y le cayeron, hermanos? Sí, te caímos, dice, te encontramos orando. Órale, te vamos a llevar. ¿Se intimidó Daniel, hermanos? No, él fue fiel, hermanos, a Dios, y oraba. Y no importa que lo llevaran a juicio, hermanos, él seguía orando a su Dios, como siempre lo solía hacer, nada lo iba a amedrentar. ¿Se da a entender, hermanos, que Daniel era un hombre de oración? Sí, era un hombre de oración, hermanos, que no le intimidaba nada. Nos imaginamos, hermanos, ni una amenaza lo detuvo a él para que él orara a nuestro Dios. Y a nosotros a veces, ¿qué nos impide orar, hermanos, a nuestro Dios? ¿Una amenaza o la pereza? La pereza. ¿Y eso le agradará a nuestro Dios? Ay, hijo, si apenas tienes fuerzas. Hermanos, dice la Biblia, la oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Descubramos, hermanos, en la oración y pongamos esos ingredientes que el Señor espera, hermanos, y tengamos la plena confianza de que el Señor obra y nos concede las peticiones que nosotros hacemos delante de nuestro Dios. ¿Ustedes lo creen?
¿Sí, hermanos? ¿De verdad? Bueno, dice así el Señor Jesús. Miren, vamos a ver lo que dice Jesús. San Mateo capítulo 7, versículo 7. Mateo 7, 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque cualquiera que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros a quien su hijo, si su hijo le pidiere pan, le dará una piedra? ¿Y si le pidiere un pez, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial, que está en los cielos, dará buenas cosas a quién, hermanos? A los que le piden. Y si no le pedimos, hermanos, ¿el Señor nos los dará? Pues a veces Él conoce nuestras necesidades sin que lo pidamos. Pero a veces, hermanos, es necesario que lo pidamos, hermanos. Porque si no lo pedimos, Él no puede hacer todo por nosotros. Porque Él también quiere que nosotros le pidamos. Porque así dice la Biblia, ¿no dice así? Pedid y ¿qué? Y se os dará. Ustedes pidan. Y ya da el ejemplo. Dice, ¿quién de ustedes, dice, si su hijo les pide un pan, le van a dar una piedra? Pues no, ¿cómo creen? ¿Verdad? ¿Y qué más dice? Si le pide un pez, ¿le dará una serpiente? Ah, no, ¿cómo crees? Dice, ¿se imaginan? Si ustedes, así reclama el Señor Jesús, son siendo hijos malos, y bien que saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, pues cuánto más nuestro Padre Celestial dará buenas cosas a quienes lo pidieren. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedírselo al Señor, hermano. ¿Está usted enfermo? Ore al Señor. ¿Está usted necesitado de un trabajo? Busque trabajo. Sí, pero también puede pedírselo ¿a quién? Al Señor, ¿verdad? Y así nos podemos ir, hermanos, y penetrar en todos los ámbitos de la vida familiar. Pues fíjate que me siento solo, pues pídele al Señor una pareja, una compañera, un compañero. Y sí, búscala, pero pídesela también a Él, ¿o no? Sí, ¿verdad? Entonces hay que pedirle al Señor, hermanos, y ahora sí búscala. Sí, ¿quieres ser sano? Sí, bueno, está la recomendación, una de ellas, hermanos, dice, llama a los ancianos y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y también, si gustas, vete también al médico. Sí, entonces el Señor, hermano, solamente está diciendo, solamente estoy esperando que pidas, pero no pides. Pero pide, ¿verdad? Hay que saber cómo pedir con efectividad, ¿verdad? Porque ciertamente a veces, hermanos, pedimos cosas que van en contra de la palabra del Señor y el Señor no nos va a escuchar. Una de ellas, hermanos, ¿se acuerdan que el mismo apóstol San Pablo habla de una petición que no es contestada, una oración? Vamos a leerlo, y está un poco fuerte, pero es necesario, hermanos, todo es importante. Vamos a leerlo. Me parece que está aquí en Tesalonicenses. A ver si la encuentro, si no, ahorita les digo. Ese versículo que dice, o primera de Juan, ya no me acuerdo, donde dice, ¿de dónde vienen las guerras? ¿De dónde vienen los...? ¿Dónde, hermano? ¿Santiago? ¿Ahí mismo? Sí, ¿verdad? Sí, tiene razón. Ah, muy bien. A ver, ¿lo puede leer, hermano? ¿Lo tiene?
Sí, lee. Sí, gracias. Y luego dice el verso 3, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar ¿en qué? En vuestros deleites, hermanos. Entonces a veces no sabemos pedir y pedimos cosas equivocadas que al Señor no le agradan, ¿verdad? Dice, pides pero para gastar en vuestros deleites, ¿verdad? Como por ejemplo, hermanos, digo, si alguien tiene necesidad de un trabajo, porque es necesario, dice el apóstol Pablo, el que no trabaja, tampoco coma, es una obligación trabajar. Pero si yo me voy más allá y digo, Señor, no solamente quiero un trabajo, quiero 2 o 3, y pues si me das la oportunidad de que le pegue al premio mayor, pues te lo agradezco también. Y nos vamos más allá, queremos todavía más de lo necesario, ¿verdad? Y entonces, hermanos, la Biblia dice que los que quieren enriquecerse, caen en codicias locas y dañosas que hunden a los hombres en perdición y muerte. Cuando pedimos para gastar en nuestros deleites, hermanos, dice, ay, hijo, no quieres no solamente lo necesario, quieres, ¿verdad?, para darte una vida de lujo. Y así dice la Escritura, ¿verdad? Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y por eso dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar y combatís y guerreáis. Hay una guerra interna en el ser humano que codicia, ¿verdad?, que está lleno de envidia, que solamente sueña, hermanos, con las riquezas de este mundo, ¿verdad? O desea el mal también de su prójimo, puede ser. Como decía aquella anécdota de aquel personaje, dice, ay, Señor, dice, de aquí me lo voy a casar aquel, dice, ay, Señor, en el nombre del Señor, que no le vaya a fallar el tiro, ¿verdad? Se está encomendando a Dios para matar a su prójimo. Entonces, hermanos, a veces no sabemos lo que pedimos, porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites, ¿verdad? Pero el Señor escucha la oración cuando ve que le pedimos conforme a nuestra necesidad, hermanos, y hay que ser agradecidos con el Señor, no hay que ser malagradecidos, ¿verdad? En el transcurso de mi vida he visto que sí, algunos personajes, hermanos, decían, hermano, ¿se recuerda que yo pedía oración para un trabajo? Digo, sí, hermano. Dice, es que el Señor no me dio un trabajo, me dio 2. Dice, y esa es la razón por la cual ya no he venido a la iglesia, porque ya no tengo tiempo. Ay, hermanos, ¿y ahora? Pues gracias a Dios, hermano. Y ya después se quedó meditando y dice, bueno, hermano, ya no sé si darle gracias a Dios o al diablo, porque pues a causa de eso ya no vengo a la iglesia. Sí, entonces a veces el Señor nos da, pero nosotros ¿qué cosa hacemos? Abusamos, ¿verdad? Y somos malagradecidos. Entonces, hermanos, pues seamos agradecidos con el Señor, hermanos, y démosle las gracias a nuestro Dios y démosle la gloria y la honra por las cosas buenas que Él nos da, ¿verdad? Y no abusemos de la confianza con el Señor. Entonces, hermanos, esta es la enseñanza, ¿verdad? Allí está la medicina, hermanos, para todo mal, para toda enfermedad, para todos nuestros problemas, para todo, hermano, en el sentido familiar, físico, moral, espiritual. Hermanos, allí está la medicina en la oración, hermanos. Oremos al Señor. Repito, hermanos, no estoy diciendo que no vayamos con los profesionales, con el médico, pero primero pongamos la fe y confianza ¿en quién? En Dios, y oremos con fe. ¿Con qué más? Con humildad y con más, con perseverancia. Seamos perseverantes, hermanos, y esperemos la respuesta y verán, hermanos, que el Señor contesta las oraciones. Amén. Amén. Vamos a finalizar con uno de los versículos que ya conocemos, hermanos, y que antes, hermanos,
¿Saben otra cosa que también hablando de la espiritualidad? Y quiero mencionarlo porque ya lo sabemos, pero que no se nos olvide. El mismo apóstol Pedro, antes de finalizar, dice así, dice primera de Pedro 5:8, que es un versículo que ya lo conocemos, dice así, versículo primera de Pedro, capítulo 5, versículo del 6 al 8, dice así: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, echando toda vuestra solicitud en Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Verso 8: sed templados y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devore. Esto también es importante, hermanos. ¿Qué hace el diablo, hermanos, cual león rugiente? Anda buscando alrededor a quien devorar. ¿Y a quién creen que puede devorar, hermanos? Al que se descuida en la oración, hermanos. Así dice el versículo: sed templados y velad. ¿Velad en qué, hermanos? Sí, no puede ser que velemos hasta la medianoche viendo una película bonita de acción, y para la oración sí, ya es noche, ya no quiero orar. Ay, Señor, tú ya sabes, ya fui a la iglesia, ya cumplí. No habla de una velada física, habla veamos el siguiente versículo allí mismo, en primera aquí a la vuelta del capítulo 4, versículo 7 de primera de Pedro. Dice: mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues templados y velad. ¿En qué? En oración, hermanos. Velad en oración, ¿verdad? Quiere decir, hermanos, ¿qué quiere decir velar? Que estemos alerta, atentos, hermanos, porque el adversario, el diablo, anda buscando alrededor a ver quién se nos duerme, ¿verdad? Y nos está velando, ¿o no? Sí. Ahora sí recordamos, hermanos, recordamos cuando el Señor Jesús, que la última noche les dijo a sus discípulos, ¿cómo les dijo? Dice, ahí en el huerto, ¿verdad? Dice, quédense aquí, y mientras yo voy, quédense, ¿qué cosa? Sí, orando, ¿verdad? Yo voy a orar también. Y ya, se fue una hora y regresó. ¿Y cómo los encontró? Bien atentos. Ay, durmiendo, ¿verdad? Dice, sus ojos estaban bien cargados. Y les reclama el Señor, dice, no han podido velar conmigo ni una sola hora. Orad y velad para que no entréis en ¿qué? Ahí está, hermanos, la clave. ¿Por qué a veces caemos en la tentación, hermanos? ¿Por qué? Pues ahí dice, el Señor Jesús lo acaba de decir, orad y velad para que no entréis en tentación. Si no oramos, si no velamos en oraciones, por eso que caemos en ¿qué? En la tentación, hermanos, porque la tentación solamente anda lista a nuestro alrededor. Es el diablo, hermanos, que pone la tentación, ¿o no? Sí, dice, ahí te la pongo. Pero si no oramos, hermanos, podemos caer en ¿qué? En la tentación. Es importante, hermanos, para que nos demos cuenta lo tan importante que es la oración para el Hijo de Dios, para el cristiano, que verdaderamente, hermanos, busca una comunión con nuestro Dios. Sí, entonces, hermanos, es importante. No dejemos, hermanos, la oración, no nos descuidemos. Y, hermanos, estaremos en una estrecha relación con nuestro Dios. Amén. Ahora sí, hermanos, vamos a finalizar. Dice, primera de Juan, vamos a ver. Capítulo 3, versículo 21 y 22. ¿Leemos todos? Les invito a que nos pongamos de pie, hermanos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 21 y 22. Bien, demos lectura, hermanos, todos. Carísimos,
Si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Amén. Así que, hermanos, pues está en nosotros, ¿verdad? Hagamos las cosas que son agradables delante de Dios y pidamos con confianza al Señor las cosas que necesitamos para vivir en esta vida, ya sea la salud, ya sea, hermanos, un trabajo, lo que sea, hermanos, una compañera, un compañero, lo que sea, hermanos, con confianza, y recibiremos la bendición del Señor. Dice la Biblia, orad sin cesar. Que el Señor nos siga bendiciendo. Paz a vosotros.